Gerardo Bleyer, buenas tardes, gracias por estar por ahí. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo anda? Espectacular, cada día mejor. Me alegra mucho, andaba escuchando ahí yo justo. Hoy anduvimos medio entreverados porque colocamos una consola nueva, una inversión que hicimos y bueno, lo nuevo es este cable por donde va, este cable por donde no va, pero quedó funcionando, estamos al pelo, estamos con la consola al aire nueva. ¿Me dejá hacerte una recomendación? Sí, la que quiera. Este, no, con mucha humildad, pero con muchos años de estudio de este problema, me voy a atrever a hacerte una recomendación. Hice 40 minutos caminata. No. Ya la Vos hice sabés ya. que yo no soy la persona más indicada para Yo hacer sugerencias. pensé que iba por ahí. Ya la hice yo. No. Eso no es lo mío. Vos sabés que nunca podría yo hacerle sugerencia a otras personas sobre cómo mejor cuidar su salud, porque no soy un buen ejemplo, ¿sabes? Hago fuerza, ¿eh? Tampoco soy ningún kamikaze, pero lo que nos pasa a nosotros es que nos educaron en el acto de la entrega. Sí. El sentido de la vida, para muchos de nosotros, está relacionado con la generosidad de la entrega, de cómo uno entrega sus energías, su tiempo de estudio, sus recursos materiales, para participar de los procesos de democratización de las relaciones sociales, para democratizar a las sociedades, para mejorar a las sociedades, para encontrar formas sostenibles, serias, para resolver los problemas de la pobreza crítica, dinamizar a las sociedades. Fuimos educados así, y fuimos educados así por una razón muy importante, porque cuando las sociedades logran hacer lo que China ha logrado hacer, por ejemplo, en los últimos 20 años, y empiezan a ser mejores. Sin duda, vamos, yo ahora te voy a hacer una recomendación. Pero antes de hacerte una recomendación, voy a subrayar una cosa de la que ya hemos hablado para poder a partir de eso pasar a otro tema. En los últimos programas trabajamos mucho el tema de qué significa China en el mundo de hoy. ¿Por qué? Ajá. Y porque es una realidad muy trascendente, que tiene una enorme significación universal, no solo regional allá en el Asia, sino una significación universal. Entonces, más o menos expusimos las razones por las cuales el proceso revolucionario chino generó un fenómeno impresionante. Cuando se hizo la revolución en China, China era un país muy atrasado, con una cultura milenaria de sus élites, pero un país muy atrasado en su masa, en la masa social, campesina. Ahora China es un país que ha generado las condiciones para propiciar un fenómeno productivo y cultural revolucionario que va a tener en cualquier lugar, en cualquier momento. Vamos a empezar a ver a China emerger con una enorme capacidad de contribuir al perfeccionamiento de la civilización humana. Nada menos. Costó, la gente lo sabe, sangre, sudor y lágrimas que los chinos lograran llegar al nivel de desarrollo que han llegado. Cometieron muchos errores en el camino, por estas razones de que hablamos, era una sociedad muy atrasada, y entonces se dejaron tomar por la violencia en muchos momentos de la solución de los conflictos entre ellos, en fin, y no supieron encontrar los instrumentos que depositaran poder en la sociedad, y las burocracias, como había pasado en la Unión Soviética, concentraron demasiado poder, y toda burocracia que concentra demasiado poder tiene una tentación autoritaria. Lo hemos visto en la historia. Pero eso no es la China actual. Y la China actual
tiene unos efectos de sociedad en el mundo enormes, enormes. Y por eso le dedicamos varias columnas. Entonces, tomando en consideración la significación que ha tenido todo ese proceso histórico que empezó en la Comuna de París, empezó antes, la Revolución Burguesa, la Revolución Francesa, ¿no? La Comuna de París, la Revolución Bolchevique, la Revolución China, tomando en consideración todo ese proceso, que permitime decirlo, ¿no? Porque hay que enfatizarlo. Si sin ese proceso hubiésemos tenido un imperialismo salvaje saqueando a los pueblos del mundo, que eso fue la Primera Guerra Mundial, la disputa entre imperialismos, que se estaban disputando salvajemente el control del mundo entero y de los recursos naturales del mundo entero. Y ni que hablar que después el Ejército Rojo derrotó al nazismo, que ya no era imperialismo salvaje, era totalitarismo salvaje, ¿no? Entonces hay que prestarle atención a la significación civilizatoria que ya tuvo ese proceso con todos los errores. Pero ¿qué significación tiene esto? Esto tiene una significación universal, el hecho de que China esté ahí. Una significación universal. Y ahora te hago la recomendación. El hecho de que los trabajadores, la política, gobierne a la sociedad, como ocurre en China, permite que cuando vos analices conflictos locales, puedas recurrir al sentido del humor. Puedas utilizar un poco de ironía. Porque cuando vos recién estabas describiendo el problema del desbalance brutal que hay en los medios de comunicación en relación a la forma de tratamiento del problema del debate sobre la LUC, te quedaste corto. Te quedaste corto. Porque no es un problema de personas. Es mucho más grave. Infinitamente más grave. Si tú observas, haces un análisis profesional de cómo están informando los medios de comunicación sobre la LUC, es profundamente antidemocrático. Profundamente antidemocrático. Y muy profesional. Muy profesional. Eligen los temas, las personas. Por ejemplo, en la izquierda, cuando tratan de llevar al que se expresa peor sobre determinado asunto y presentan las cuestiones favorables a las normas de la LUC que la sociedad uruguaya está tratando de derogar, como si no, falsificando la cosa. O ocultan o no incorporan en la agenda temas enormemente complejos y conflictivos que deberían estar en la agenda periodística por peso propio, simplemente porque tenemos a un establishment trabajando activamente para evitar la derogación de los artículos de la ley. ¿Y eso qué significa? Pero eso hay que tratarlo con ironía, ¿sabes? No hay que enojarse. Esa es la recomendación que humildemente te hago. No hay que enojarse. Hay que hablar con la gente, explicarle, y recurrir al sentido del humor. Porque cuando alguien utiliza los instrumentos del poder de ese modo tan antidemocrático, se llenan la boca después hablando de democracia, pero utilizan los instrumentos del poder de ese modo tan antidemocrático, en realidad lo que muestran es que son débiles. Y entonces ahora vamos a hacer la concatenación con lo que señalábamos antes y vamos a hablar de un tema que dijimos que íbamos a hablar. Y hay que cumplir con la teleaudiencia. Que es el problema de la crisis de la política en Occidente. Hace pocas horas ganó las elecciones en Estados Unidos un antisemita neoliberal aislacionista en Virginia. Obtuvieron la mayoría de los cargos. El neoliberalismo, yo le llamo un poco en broma, el neoliberalismo aislacionista,
Un día de esto te explico por qué le llamo así en broma. Porque dicen que son aislacionistas, es decir, que van a ocuparse de la economía del país, traer la fábrica de nuevo al país, pero en realidad, saben perfectamente, como están en posiciones de poder, que la economía mundial no va a haber aislacionismo, porque no hay ningún país que pueda aislarse de la economía mundial ya. Lo que quieren es fortalecer su industria militar para estar en mejores condiciones y imponer reglas de juego, los Trump y todo eso, ¿no? Entonces yo le llamo un poco en broma neoliberalismo aislacionista. Y derrotaron el esfuerzo de Biden por cambiar la lógica y liquidar el neoliberalismo. Lo derrotaron a poco de que se intente aplicar y todavía no logran los votos en el Congreso para aprobar alguna de las votos. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa eso? Eso significa que en Occidente estamos teniendo problemas en todos los países de Occidente para que gobierne la política. Dijimos que íbamos a estudiar este problema de la crisis de la política. Un asunto que es extremadamente delicado, porque a partir de lo que pasó en el proceso revolucionario que hemos analizado, en Occidente, el acumulado democrático que la lucha de los pueblos ha logrado establecer en formas político-jurídicas, es un acumulado que hay que cuidar, y regenerar permanentemente. ¿Y de qué otra manera se puede hacer que mediante la política? Entonces, se puede observar en este momento partidos políticos bastante dinámicos, y es interesante este fenómeno, muy interesante. Parece difícil de entender, así que atenti, ¿no? Pero porque parece una contradicción. Fíjense qué interesante lo que está pasando. En términos generales, si uno observa los países de Occidente, ve un sistema de partidos bastante dinámico. Gente participando, debatiendo, yendo a los congresos, aprobando, tanto en la izquierda, el centro como en la derecha. Es bien interesante ese fenómeno. Pero ¿qué pasa después? Después pasa que cuando estos partidos, a cualquiera de ellos, llegan al gobierno, tienen dificultades para implementar políticas democratizadoras de las relaciones sociales. Decía Marx que uno de los fenómenos más complejos de la sociedad moderna es la relación entre la riqueza y la política. ¿Qué quería decir con esta afirmación? Quería decir que en cuanto la sociedad capitalista produce un dinamismo muy avasallante a veces, empresas compitiendo entre sí, estimula a los individuos todos a competir entre sí, organiza el trabajo social con el objetivo de obtener beneficio, utilidad, valoración del capital, y para hacer eso pasa por arriba de todo, pasa por arriba de algunos componentes de la sociedad, por ejemplo del humanismo, nada menos, ¿no? Porque genera un individualismo radical. Entonces el capitalismo es muy contradictorio, pero está lleno de actores que intervienen. No es lo mismo, para que se entienda claro, no es lo mismo la relación entre el príncipe y su vasallo, en que no había otras mediaciones, había príncipe y vasallo. El que mandaba y el que obedecía, punto y chao. El capitalismo es una sociedad muchísimo más compleja. Como es una sociedad mucho más compleja y hay conflictos entre intereses diversos, corporaciones que quieren todas ser monopolistas, corporaciones que quieren todas trenzarse con el Estado para asegurar que los recursos del Estado los tiene a su disposición para expandirse, bueno, eso hace más compleja la cosa. Entonces hace más difícil a la política preservar, atenti con esto que digo, que es bien importante, la autonomía respecto de la riqueza. Es decir, que ahora voy. Entonces vos fijate que tenemos esta cosa aparente paradoja. Tenemos en general en Occidente partidos políticos bastante dinámicos y con estructuras y con congresos y con comisiones de estudio y con fundaciones pero tenemos una profunda crisis de la democracia y de la política.
¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que el Estado-Nación, las estructuras clásicas del Estado Nacional, ya no son funcionales para establecer políticas estratégicas de desarrollo sin considerar todo el conjunto orgánico de los problemas del mundo entero, porque ahí está, ahí está. Esto es bien difícil, pero tenemos que analizarlo, porque es un problema de enorme importancia. Y eso es lo que se expresa cuando ves estas cosas, este favoritismo vulgar y casi te diría autoritario de los medios hacia el gobierno y hacia la LUC. Esto que estamos hablando es lo que explica ese fenómeno. A ver, hace unos 70 años, 80 años, esto que voy a decir no es igual para todos los países, porque no es igual para un país de 300 millones de habitantes con una bruta industria que para un país de 40 millones de habitantes que no logró una industrialización competitiva. ¿Estamos? No son las mismas realidades. Y quiero dejarlo claro. Pero el 70% de los Estados-nación del mundo que no lograron altísimos niveles de desarrollo en el transcurso de los últimos años, o porque no tuvieron prácticas imperialistas, o porque no pudieron democratizar las relaciones sociales y entonces generar sociedades dinámicas que se adaptan muy fácilmente a los cambios que tienen lugar en la economía mundial, etcétera, 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 están atravesando una profunda crisis del Estado-nación clásico. Entonces, cuando los gobiernos llegan cuando los partidos políticos llegan al gobierno del Estado, tienen dificultades para implementar políticas porque están muy sometidos a conflictos que escapan a su capacidad de intervenir para resolverlos. ¿Cómo hace, por ejemplo, el Uruguay para intervenir en la determinación de los precios de sus materias primas? ¿Tiene alguna chance el Uruguay de influir en los precios de las materias primas? Y no, somos muy chiquitos y... Somos tomadores de precios, se llama. Tomadores de precios. Por ejemplo, te cito ese ejemplo, te doy otro ejemplo. Nosotros en el Uruguay, un ejemplo vamos a ser bien valientes, vamos a hacer en presentar este ejemplo. Nosotros en Uruguay tenemos una fuerza armada bastante costosas, ¿no? ¿Por qué? Porque un orden jerárquico, todos los oficiales, todas esas cosas, la pompa. Y tenemos, es decir, las Fuerzas Armadas tienen dos componentes. El componente del orgullo patrio, del rol que desempeñó desde el artiguismo, lo militar popular, pero después, en el transcurso del tiempo, tuvimos un ejército que se aisló de la sociedad y se convirtió en una jerarquía aislada de la sociedad, que incluso, a tal punto que incluso llegó a actuar contra la sociedad. Tenemos que tener nosotros... Contra una parte de la sociedad, porque hubieron otros que fueron parte de ese golpe. Sí, contra la parte de la sociedad que quería democratizar las relaciones sociales. Nada, justamente, sí. Entonces, ¿pero puede el Uruguay tener una fuerza armada? ¿Tiene sentido que el Uruguay tenga fuerza armada o que destine todos esos recursos a resolver el problema de las 300.000 personas que tenemos que viven en la marginalidad y que entran y salen de la cárcel y después viven en la calle? Mucho de lo que viven en la marginalidad... ¿Tenemos las condiciones para producir recursos para las dos cosas? Cuando si no nos integramos toda América del Sur, ¿no tenemos los instrumentos de poder suficientes para tomar decisiones que nos permitan optimizar el uso de los recursos naturales en beneficio del desarrollo de nuestra comunidad
y de la democratización de nuestra comunidad, porque es la única que garantiza el desarrollo a largo plazo, que haya mucha gente dinámica, creando, formándose, innovando. ¿Tenemos condiciones? En las condiciones actuales que nos imponen utilizando instrumentos de poder globales. Entonces, ¿ves? Te estoy planteando un tema, te lo podría plantear en todos los demás temas. La política de acceso a recursos económicos cuando te falta recursos, cuando vas a buscar fondos en el exterior, porque el Estado gasta más de lo que puede recaudar, o cuando le querés poner impuestos al capital y que te dicen nos vamos y se van a Paraguay, que no hay Estado, ¿no? Pero ahí no hay Estado ni recursos públicos, ahí están yendo hacia la esclavitud, expulsando a los indígenas, sacándoles las tierras. Es un desastre, un desastre. Como Brasil, ¿no? Medio semiesclavo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hay grupos de privilegio de esos países que promueven ese tipo de sociedad que anula radicalmente la política, anula la democratización de las relaciones sociales para fortalecer a un grupito de privilegio que se mantiene en ese privilegio, en general porque es propietario de tierra y entonces tiene la renta de la tierra y exporta commodity? Y todo lo demás le importa un carajo. ¿Por qué? Entonces, estamos en un lío civilizatorio enorme. En Occidente, cualquiera que intente, ahora sí, países grandes, países chicos, soluciones revolucionarias como la de 1917, los bolcheviques, o después de la Revolución China, que fue un cambio de clases en el aparato del Estado radical, ¿cómo lo podría decir? No está considerando la realidad. Al contrario, lo más probable es que desate procesos autodestructivos. Esto quiere decir que la competencia entre las clases por dirigir a los estados las políticas públicas, los recursos públicos sobre todo, y al proceso de la civilización en general, todos los fenómenos vinculados a la cultura, se han vuelto extremadamente desafiantes para todas las clases sociales. Y para las nuevas subclases sociales que han emergido y se han consolidado en la economía que surge de las revoluciones científico-técnicas de la tercera, la cuarta que han tenido lugar o que tienen lugar en este momento. Entonces, ¿eso qué implica? Por eso yo te decía un poco en broma y te recomendaba el sentido del humor y confiar en la gente. Ahora, para confiar en la gente, escuchándola y hablando con la gente. No, ahí esas cosas, no, burocráticas, no. Hay que escuchar a las personas y elevar la calidad cultural de la mirada colectiva sobre los problemas que nos afectan y nos perjudican. Y buscar soluciones juntos, comunitariamente. Esa es la clave. Y se puede. Se puede. Entonces, en un universo, una pequeña interrupción, en un universo, hablando ahora del Uruguay, con una sociedad policlasista en la cual también hay diferentes intereses. Claro. Sentarse Cada a vez, conversar para llegar a acuerdos. cuanto más compleja es la sociedad, yo te voy a decir una cosa, mira. Voy a ser también bien claro, porque si no, viste, esta gente que se para ahí y hace elogios de la democracia, pero después todas sus prácticas son antidemocráticas, ¿no? Entonces es medio raro eso. Y algo dice sobre ese tipo de los partidos políticos que actúan así, o la gente que actúa así, o las instituciones que actúan así. A ver cómo lo decimos con cuidado, porque es un tema muy importante. En general, la crítica de la política y de la democracia la hace el fascismo. Es decir, la hacen esos grupos de privilegio
que quieren organizar la sociedad según una corporación de los ricos que mande, y los pobres a tirarle algún mendrugo de vez en cuando y que te lustren los zapatos y te limpien la vereda y te limpien la casa. Y que vos lo puedas echar cuando se te da la gana sin pagarle nada. Así es, eso es el fascismo. Organizar las corporaciones de poder, la corporación de los industriales, la corporación de los granjeros, la corporación de los militares, y le das poder a cada una de estas corporaciones y todo lo demás le pones una bandera, la bandera cualquiera, cualquier nacionalismo, y lo mandás a la guerra a morir para defender tus intereses. Eso es el fascismo. Y el fascismo, naturalmente, hace una crítica sistemática de la democracia y de la política. ¿Por qué? Porque hace el elogio permanente de la autoridad. Entonces, hay gente que a veces ni se da cuenta a veces, ¿sabes? Ahora hace poco estaba leyendo un tuit de un ex ministro que salió a criticar a otra ex ministra con una soberbia y vulgar y autoritaria, ¿sabes? Y después te hablan de la democracia. Entonces, ¿qué hacen esa gente? Ponen en cono la sociedad, radicalizan, utilizan todos los medios que tienen a su disposición, porque son gente que vienen del mundo de los privilegios, entonces influye sobre el mundo de los privilegios con mayor capacidad que los dirigentes del Zunca, naturalmente, ¿no? Entonces son despreciativos y vulgares. Y después te hablan de la convivencia democrática. Nosotros, la izquierda, hacemos de la convivencia democrática una garantía de desarrollo de la sociedad para evitar su autodestrucción. Porque no hay ninguna nación del mundo, en este momento, en Occidente, ninguna nación del mundo que soporte niveles de polarización radical, que solo puede beneficiar a los grupos de privilegio estamentales, clásicos. Solo a ellos puede privilegiar porque ya están en puestos de mando y disponen de instrumentos de poder enormes. Y sin embargo, nosotros no tenemos que dejarnos arrastrar a esa porquería. Nosotros tenemos que tener paciencia, serenidad y sentido del humor y construir de verdad convivencia democrática. Lo cual no quiere decir no salir a discutir con esta ley LUC, que es una ley punitivista. Es una ley que viene a imponer, que va a hacer crecer las cárceles y no va a resolver ningún problema social. Es una ley creada para defender los intereses de los grupos de privilegio más importantes, sin considerar nada que otra cosa que esa. Eso es la LUC, y sobre todo los artículos de la LUC que hay que derogar. Esto hay que enfatizarlo y explicarlo a la sociedad, artículo por artículo. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa esa cosa? Ya lo decía Montesquieu hace 300 años. Las sociedades donde más libertad hay, donde menos punitivismo hay, son las sociedades que se dinamizan, que se incorpora a toda la sociedad, a la producción, al desarrollo creativo, al desarrollo innovador. Y no la que concentra poder y privilegio y riqueza en muy pocas manos. Que eso es la LUC. Una ley hecha para defender la concentración de los privilegios en pocas manos. Entonces, las dos cosas al mismo tiempo. Sobriedad, serenidad y hasta sentido del humor para hacer la crítica de las posiciones que defienden a los grupos de privilegios, es decir, que atentan contra las posibilidades de democratizar las relaciones sociales, pero al mismo tiempo un enorme esfuerzo por seguir contribuyendo a la solidificación de la calidad institucional del sistema del partido, del sistema electoral, de las garantías constitucionales y de la convivencia democrática. Las dos cosas se pueden hacer al mismo tiempo. Y para eso hay que ser muy sofisticado, inteligente y serio. Y una de las formas en que eso se puede hacer es no personalizando, como hacen ellos. Ellos viven personalizando. Ellos tratan de demonizar a los sindicatos. Ellos tratan de demonizar a todos los que luchan para democratizar las relaciones sociales y buscan métodos diferentes. Y eso es lo que están haciendo hoy en los medios de comunicación de modo muy profesional. Y demasiados periodistas, mis colegas, lo que me avergüenza profundamente, se han plegado a esas prácticas sin el suficiente espíritu crítico. Sin el suficiente espíritu crítico.
Entonces, en la columna de hoy vamos a hablar sobre la crisis de la política. Y este tipo de actitudes es la que acentúa la crisis de la política. Porque, sobre todo en los países demográficamente no muy significativos, como nosotros, que somos 3,5 millones de habitantes, tenemos que facilitar la consolidación de la inteligencia política. Nadie va a evitar nunca que haya en la sociedad, en cualquier sociedad, conflictos de intereses, conflictos de clase y conflictos culturales, porque hay que tomar decisiones muy dramáticas en este momento. La humanidad va a cambiar radicalmente en los próximos 20 años. Se van a producir fenómenos de enormes transformaciones que son tecnológicas, pero tienen efectos en todas las esferas de la vida, en la producción, en el empleo, en la cultura, en el comportamiento, en los hábitos, en los valores. Entonces, toda práctica autoritaria, sea sofisticada o sea abierta, en ese caso con mucho más razón, atenta contra la calidad de la democracia, atenta contra la calidad del debate. Entonces, nosotros no nos dejemos arrastrar nunca a eso, jamás. Pongámosle sentido del humor, pongamos ironía, pongamos paciencia. ¿Y por qué lo podemos hacer eso? ¿Por qué lo podemos hacer? Porque tenemos unas instituciones políticas y sociales mediante las cuales dialogar con la sociedad, con todos los sectores de la sociedad, con todos los que están padeciendo, con todos los que sufren, con todos los que están pensando cómo desarrollar sus emprendimientos, cómo consolidar sus espacios económicos que han logrado, con todo el mundo, con todo el mundo. Y estamos teniendo, y vamos a tener, todas las sociedades latinoamericanas, problemas para lograr esto, porque no se arregla solo poniendo voluntad, por un asunto que es el que vamos a hablar en la próxima columna, que es el problema del sujeto de la democracia. ¿Cuál es el sujeto de la democracia en el Estado actual? El sujeto de la democracia, ¿qué quiere decir? Aquellas sociedades y organizaciones de las sociedades y clases de las sociedades para las cuales el desenvolvimiento de la democracia tiene que ver con el desenvolvimiento de la calidad de su propia vida hoy, mañana, pasado y de sus hijos. ¿Cuál es el sujeto de la democracia? Es el ser en sí mismo hoy. Es el ser consciente de que tiene que organizarse y participar de los esfuerzos de la sociedad por democratizar las relaciones sociales para asegurar la sustentabilidad del desarrollo, no dejarse manipular, no dejar que le llenen de encono y de ira contra el vecino, porque piensa distinto. Ese es el sujeto de la democracia. Y el sujeto de la democracia en el siglo XX era muy fácil, porque eran los trabajadores. ¿Quiénes conquistaron las 8 horas? El derecho al voto de la mujer. ¿Quiénes conquistaron la garantía, la negociación colectiva? ¿Quién lo conquistó eso en el siglo XX? En todos los países del mundo. ¿Quién lo conquistó? Los trabajadores, organizados y sus partidos políticos, luchando, muchos de ellos dando la sangre, para lograr esas conquistas. Y ahora la cosa es más complicada, porque los trabajadores, con esto dejamos punto suspensivo porque es muy provocador, pero está bueno eso, porque entonces capaz que logramos que la teleaudiencia vuelva dentro de 15 días. Por la misma razón que hablábamos de la crisis del Estado Nacional, que no es la crisis de los recursos públicos, lo subrayo, y de las instituciones públicas y de las empresas públicas, sino la crisis del Estado Nacional clásico jerárquico, eso hace que muchas veces los trabajadores, cuando solo trabajan a favor de algunos derechos en escala nacional, en realidad no están trabajando para la solución estratégica de los problemas que los afectan como trabajadores. Y además hay muchos productores. Vos imaginate, mira, viste que algunas veces hemos hablado de la gente que tenía una farmacia, la familia de clase media, que un hijo químico
farmacéutico que tenía una farmacia en un barrio, ¿no? En el barrio Palermo y otro en el barrio Belvedere y otro, que estaba lleno de farmacias así de ese tipo. Eso era una familia que había logrado que sus hijos fueran a las universidades, poner una farmacia o comprar una farmacia. ¿Qué ha pasado hoy? El nivel de concentración. Farmajob se compró todo. El nivel de concentración. El nivel de concentración. Una cortita. Farmajob, Grupo Tata. Todo lo mismo. El nivel de concentración y de centralización del capital es tan enorme que ha hecho que mucha gente pierda su capacidad de generar emprendimientos que le permitan autonomía y desarrollar y asegurar la calidad de vida de sus hijos. Entonces, todo ese vasto mundo que está siendo afectado es también un sujeto de la democracia. El que hace un emprendimiento nuevo y produce dulce en un garage, o que la pandemia lo llevó a producir tal o cual cosa y venderlo en el barrio primero. Todos esos productores, emprendedores, son gente que se están transformando en un sujeto social para el cual la democracia y los recursos públicos son de enorme significación, porque ellos por sí mismos obviamente no están en condiciones de competir con los capitales concentrados transnacionales. Y su enorme capacidad de toma de decisiones y de inversión para aniquilar a sus competidores o comprarlos. Entonces los mandan al mundo del trabajo asalariado, que a su vez está siendo sometido a enormes desafíos por la automatización y la robotización, que genera un proceso de transición difícil. Y seguramente van a surgir nuevos empleos con las nuevas tecnologías, pero el proceso de adaptación lleva 20, 30 años. ¿Y qué hacemos con la generación? En medio de todo eso, la gente tiene que comer, vivir. Exacto, ¿qué hacemos con la generación? Generar el sujeto social actual. Eso. ¿Cómo generar elevar el nivel de conciencia social de los distintos sectores de la sociedad, de los trabajadores, los asalariados, los profesionales, los pequeños productores? Ahora, eso todo pasa porque la gente se reúna y no vea a un enemigo, a su vecino, sino que converse. Y si con ese vecino tiene problemas, vaya a hablar con otro vecino más lejos igual. Pero dialoguen y estudien juntos y piensen juntos y busquen cómo juntarse para resolver los problemas. Es eso. Y eso es lo que no quieren los autoritarismos. Incluso aquellos autoritarismos que se llenan la boca con la palabra libertad y todo lo que hacen es trabajar todos los días contra la libertad. Te mando un abrazo, nos reencontramos dentro de 15 días. Bien, pero no te enojes, porque hay que ponerle una sonrisa a esto. No me enojo porque tengo confianza en los seres humanos. Bien, nosotros también. Por eso me despierto con una sonrisa. Tengo confianza en los seres humanos. Yo me despierto y me acuesto con una sonrisa. A veces un poco extenuado, pero valió la pena todos los días. Claro que vale la pena. Un gran abrazo. Gracias, Gerardo. A todos un gran abrazo. Nos estamos viendo. Un abrazo. Pequeña tanda, ya volvemos. Estamos en Andares, en vivo y en directo para el país y el mundo.